La programación orientada a objetos es un paradigma de programación de la programación actual, que basa su funcionamiento en crear objetos y usarlos de la misma forma en que se usan los objetos en la realidad. Visual Basic.net no es una excepción a esta regla y también basa su funcionamiento en este paradigma de programación. Aprende en este vídeo los secretos de la programación orientada a objetos con Visual Basic.net. La programación orientada a objetos se basa en tres pilares: la encapsulación, la herencia y el polimorfismo. La encapsulación implica que toda la información de un objeto, sus métodos, variables y demás atributos no pueden ser accesibles si no es mediante sistemas propios de la propia clase. Por lo tanto, la encapsulación es como una caja negra en la que no podemos ver cómo se estructura internamente el objeto, pero sí podemos comprobar sus efectos. La herencia es la propiedad de que, partiendo de una clase básica, se pueden crear nuevas instancias que parten de dicha clase. Esto implica que de una clase vehículo podemos crear nuevos vehículos personalizados, manteniendo y añadiendo nuevas características al nuevo vehículo. El polimorfismo nos dice que un objeto puede ser de manera diferente según la situación en la que se llame. Así tenemos que una instancia vehículo puede ser usado para crear un coche o para crear un camión, pero también puede ser usado para crear un carrito de bebé. Bien, ¿cómo utilizamos la programación orientada en Visual Basic? Vamos a crear un nuevo proyecto para que veas los pasos que seguimos a la hora de utilizar un proyecto de programación orientada en nuestros proyectos de Visual Basic. Abre tu editor de Visual Basic y abre una nueva aplicación de Windows Form, por ejemplo. Yo lo voy a llamar Fábrica de Coches, para seguir con nuestro ejemplo de los coches. Bien, mientras que se carga esto, la programación orientada a objetos se basa en objetos, como bien hemos dicho, y en clases. Las clases tienen una serie de métodos, atributos y propiedades que dichos objetos pueden acceder a ese tipo de clases. Además, la programación orientada se basa en otros pilares característicos, como son la abstracción, la cual es una propiedad en la que las clases están formadas por métodos y propiedades que definirán al objeto y sus acciones; la jerarquía, en la cual, según se use la clase dentro del programa, se podrán ejecutar ciertas acciones o acceder a contenido específico; la tipificación o nivel de obligatoriedad de declarar variables y sus tipos de datos; y la modularidad, que implica la capacidad de dividir el programa en partes más pequeñas que se unen y aumentan el rendimiento del programa final. Aquí tienen nuestra clase formulario. Si abres el código, vamos a ver cómo la clase principal pública for1 tiene todos los controles del formulario. Ya sabes que si añades un botón, lo duplicamos, lo pegamos a este botón, le voy a llamar, por ejemplo, más, y este botón va a ser menos. Ahora vas a ver el porqué. Creo también un label y lo duplico, y este lo voy a llamar velocidad. Aquí tienes un control básico con una velocidad que nos va a mostrar una velocidad. Dándole a los botones más o menos podemos bajar la velocidad. Bien, aquí tenemos la clase principal del formulario, clase for1, que es pública, y tenemos un método que se llama for1load, que se ejecutará cuando se cargue el formulario. Como puedes ver, este método es privado, pero sin embargo la clase es pública. Ahora más adelante hablaré sobre los modificadores de acceso. Vamos a crear una nueva clase. Para ello vamos a poner public class y le voy a llamar vehículo. Voy a crear una variable pública llamada velocidad máxima y le voy a asignar a 0. Como puedes ver, tenemos dos clases, clase for1 y clase vehículo. Como las clases son públicas, podré acceder desde una clase a otra por medio de algún objeto. Observa que el formulario tiene un método llamado for1load. Voy a crear en la clase vehículo otros dos métodos. Este método va a ser de carácter público y va a ser aumentar velocidad. Y aquí voy a llamar a la variable creada velocidad máxima y le voy a asignar un valor de 1.
A la vez voy a crear otro método llamado disminuye velocidad y va a ser un negativo. Es decir, ya en la clase for1 tengo un método de carga del formulario y en la clase vehículo tengo una propiedad de velocidad máxima igual a 0 y dos métodos, aumentar velocidad y disminuye velocidad. Si yo dentro de la clase for1 quiero llamar al método aumentar velocidad a través de un botón o que me muestre en el label la velocidad, yo lo que tengo que hacer es crear una instancia de la clase vehículo. Para crear una instancia, recuerda que se utiliza dim, el identificador, y as new y llamas a la clase que quieres utilizar, que en este caso es vehículo. Aquí yo he creado ya la instancia de vehículo. Si yo por ejemplo quiero que en el label 2 se me muestre la velocidad actual del coche, lo asigno a la instancia y llamo a su método velocidad máxima. Ahora cuando ejecute, como puedes ver, se me muestra la velocidad máxima de 0. Podemos hacer lo mismo con cualquier control. Si yo por ejemplo quiero que al pulsar el botón se me sume a la velocidad un valor, lo que tengo que hacer es llamar al método aumentar velocidad en dicho motor. Pues lo que vamos a hacer entonces es coche.aumentar velocidad. Si quiero que en el botón 2 se disminuya la velocidad, tendré que llamar a este método de la clase vehículo. Para ello, coche.disminuye velocidad. Y para que se me actualice el valor de la velocidad, tengo que llamar al label2.test igual velocidad máxima. El objeto coche velocidad máxima. Y aquí hacemos lo mismo, ¿vale? Lo copio y lo pego directamente. Así, de esta manera, cuando yo ejecute, partimos de una velocidad de 0. Al pulsar el botón de más, aumenta la velocidad. Al pulsar el botón de menos, disminuye la velocidad. ¿Estamos aplicando programación orientada a objeto a este pequeño programa? Pues sí, porque por ejemplo, mira, en la clase vehículo tenemos una propiedad y tenemos dos métodos. Por lo tanto, ya se está aplicando la abstracción. Los métodos hacen una opción, aumentan la velocidad y la disminuyen. Estamos siguiendo una jerarquía porque primero va la clase for1 y la clase vehículo. Ten en cuenta que estas dos clases ahora mismo están al mismo nivel, es decir, que son hermanas. Y también tenemos una modularización, es decir, dentro de la clase tenemos varios métodos, varias partes de esa misma clase que funcionan unitariamente, pero en conjunto forman la estructura de la clase for1. Los modificadores son las propiedades que tienen las clases y sus objetos para poder compartirse con otras clases y objetos dentro de dicho proyecto o fuera del mismo. En visualbasic.net existen 6 tipos de modificadores, aunque los más usados son los que te muestro en la imagen. Así, por ejemplo, el modificador public hace que el objeto sea accesible desde fuera de la clase, como has visto en el ejemplo anterior. Otro modificador es el protected, que evita que los métodos y objetos sean accesibles desde fuera de la clase, aunque estén dentro del mismo proyecto. Si por ejemplo en nuestro programa cambio algún valor de public, el editor de Visual Basic me dará automáticamente un error. Otro modificador es friend, que permitirá compartir a los métodos y objetos de la clase en todo el programa y su ensamblado, pero no permitirá usarlos en otros ensamblados, aunque se instancien sus objetos. Con private hacemos lo mismo que con protected, bloqueamos el acceso a los métodos y propiedades de fuera de la propia clase. Podemos seguir creando más métodos o propiedades como queramos en nuestra aplicación. Aquí yo voy a crear un esqueleto básico que va a ser que utilicemos para crear el objeto de vehículo. Así declaro unas cuantas variables y puedo utilizar las variables velocidad máxima igual 120. Y puedo construir el objeto desde el formulario. Por ejemplo, voy a crear otro botón y le voy a llamar crear objeto, y aquí vas a ver la magia de la programación orientada. Fíjate que el esqueleto es un proceso y aquí tiene 4 variables, y esta variable es pública porque la hemos creado aquí fuera de sus métodos. Si yo llamo a la instancia coche esqueleto y el label
2.test lo asigno a coche.velocidad máxima. Cuando ejecute, como puedes ver, aquí se carga la velocidad inicial de 0, pero yo al crear el coche se carga directamente la velocidad máxima que tiene el objeto, es decir, se carga directamente la velocidad de 120 kilómetros por hora. Pero sin embargo, si yo quiero acceder a cualquier propiedad del método, como son ruedas, puertas o color, si yo hago coche.esqueleto.puertas, no me va a dejar acceder a dichas propiedades. Esta es la potencia que tiene la encapsulación. Puedes acceder a los métodos públicos, a los métodos y propiedades públicos de la clase, pero no puedes acceder a sus métodos, porque estos métodos se consideran métodos privados si no se han declarado previamente como público. De hecho, si yo quiero cambiar y poner como público una variable local, observa que Visual Basic no me va a dejar cambiarlo. ¿Por qué? Porque me va a decir public no es un válido para una declaración de variable local. Por lo tanto, yo no puedo acceder a variables que no sean públicas de un método, porque por defecto estas variables van a ser privadas. Pero si en lugar de crearla aquí, la corto y la pego y la pongo aquí y le doy un modificador de public también, la cosa ya cambia. Ya sí que podría acceder directamente a las como coche ruedas. Por lo que si hago un msg box y pongo se ha creado el objeto coche con coche.ruedas, cuando ejecuto y creo el objeto, me sale el aviso de que se ha creado el coche con 2 ruedas.